¿Y Florina? ¿No viene? ¿No viene? No puede. Bien, muy buenas tardes. Les agradezco a todos su asistencia y por supuesto la paciencia en la espera a nuestros invitados. Nos acompañan quienes han resultado electos para representar a la región en el Consejo Constitucional. Durante la mañana manifestó sus disculpas doña Lorena Gallardo, que por motivos de enfermedad no se puede incorporar a este panel. Sin embargo, manifestó su disposición para participar de otras actividades en conjunto con los representantes de la región. El propósito de este encuentro, además de permitirles en su mayoría estudiantes de Derecho Constitucional, conocer a los representantes, es establecer un espacio de diálogo fraterno, cívico, entre los candidatos y, por supuesto, un espacio de reflexión ciudadana. Y en ese sentido, yo les voy a formular algunas preguntas en su condición de representantes ante el Consejo y luego abrimos el espacio para quienes tengan interés de los presentes puedan realizar también preguntas en torno a la temática constitucional. Una pregunta básica con la cual iniciar este encuentro es cuáles son al menos los principales desafíos que ustedes observan como representantes de la región, teniendo ya claro cuál va a ser el panorama de la discusión en el marco del Consejo Constitucional. Podríamos partir por quien quiera iniciar. Muchas gracias. Bueno, agradecer la invitación primero que todo. En segundo término, felicitarlos porque veo que aquí hay muchos alumnos, me imagino que la mayoría del ramo de Derecho Constitucional, lo que hoy por hoy abre una interesante beta de estudio y de seguimiento del trabajo que los consejeros constitucionales van a poder realizar y encontrándonos, no sé, yo creo que Alejandro igual, encontrándonos nosotros abiertos a toda inquietud que surja de parte del mundo universitario, siempre que el tiempo nos lo permita, ¿no es cierto? Respondiendo la pregunta formulada, no venía preparado en realidad para ningún tipo de pregunta, porque después del llamado cónclave al que asistimos, ¿no es cierto?, los electos republicanos, tuvimos ciertas orientaciones y lineamientos a conservar un poco, no el hermetismo, pero sí un enfoque de un poco más de profesionalismo en el trabajo que queremos realizar, sin en realidad comprometer algún tipo de programa o propuesta de trabajo. Pero lo que sí es claro, y que les puedo asegurar, es que nosotros, todos los consejeros constitucionales, no solamente representamos a un sector político, porque sabemos que nuestro electorado va más allá de ese sector político que nos puede haber votado. En mi caso, tengo un arrastre de un electorado que en realidad confío en mi persona y que sé que va más allá del pensamiento o del grupo de republicanos que pueda haber en la región. Y es en ese sentido que entendemos claramente que la representación que vamos a ejercer dentro del Consejo Constitucional es una representación amplia de cara en realidad a obtener consensos, porque sabemos que representamos en realidad todos los consejeros constitucionales a Chile, al pueblo de Chile. Y en ese sentido, creo que la responsabilidad es súper importante, pesa sobre los hombros, y es precisamente por eso que los caminos dentro del Consejo tienen que ser en torno a conversar con Alejandro
que es de un sector político totalmente diverso al mío, pero la apertura a sentarnos a conversar y escucharnos está. Y yo creo que Alejandro piensa lo mismo que yo. Esto es súper importante. Ustedes que están en un proceso de formación, primero que todo, escuchar. Escuchar. Y después podemos ir conversando. La vida no es rígida, a pesar de que quizás alguno de nosotros así lo piensa. Hay caminos de entendimiento, hay cosas que obviamente son más difíciles de transar, y otras que no estamos sujetos a transar, pero como bien dice, hay un fundador, no sé si han escuchado hablar, yo creo que sí, de la Fundación Nansen. Hay que estar abiertos, ¿no es cierto?, a encontrar los espacios en común. Y eso es lo que creo yo que tenemos que hacer. Bien, don Alejandro, desafíos en el proceso que se viene. Bueno, saludarlos y saludarlas con mucho afecto. A mí también me motiva que tantos jóvenes estén hoy día pendientes de este segundo proceso que nos debe llevar a presentarle a Chile una nueva y buena constitución. Agradecer a la Universidad de San Sebastián, que parece que también es la universidad de mi hijo, quiero decir esa incidencia, y por lo tanto me siento muy grato de poder compartir con ustedes y con Jorge este diálogo, porque en realidad, al menos mi espíritu es construir diálogo. Lo he dicho, lo dije en la campaña, lo dije una vez que se confirmaron los resultados, y no voy a variar mi posición, y en ese sentido agradezco la disposición al diálogo que muestra Jorge, representando una posición política completamente distinta a la mía, pero esto es Chile, y lo que nosotros queremos es precisamente pensar en Chile, pensar en cómo vamos a ser capaces de, a partir de la inmensa diversidad que nos caracteriza como país, y me refiero a la diversidad territorial, étnica, cultural, económica, social, religiosa, cómo a partir de esa diversidad, entonces, nosotros que somos mandatarios electos por el pueblo, ¿verdad?, tenemos entonces una inmensa responsabilidad. Siento que Chile no resistiría un segundo fracaso de este intento, digamos, que tenemos que hacernos cargo de que antes de nosotros hubo un proceso que terminó siendo rechazado mayoritariamente. Sobre el 62% del electorado chileno dijo no a la propuesta elaborada por la convención, y hay que hacerse cargo de eso. Yo, que estuve por el apruebo, también me hago cargo autocríticamente de ese proceso, y por eso tengo la serenidad, la firmeza para reafirmar mi disposición a la búsqueda de acuerdos que nos permitan establecer los mínimos comunes necesarios de esta diversidad de la que hemos hablado, y por lo tanto mis expectativas son en ese sentido muy positivas. Yo aprovecho también de felicitar a Jorge por su triunfo. Independientemente de nuestras posiciones políticas, él obtuvo una muy amplia mayoría, es una expresión democrática. En democracia las derrotas no duelen, ¿verdad? Pero también hay que decir que en democracia las victorias también tienen que asumirse con serenidad y con sentido de la responsabilidad, y por eso me alegra mucho a mí la disposición que ha mostrado hoy día Jorge. En lo personal, y yendo un poquito a la pregunta, yo no puedo despojarme de mi tradición, de mi trayectoria política. Yo fui alcalde de Panguipulli durante 2 periodos, entre el año 2000 y el año 2008. Presidí en esa época la Asociación de Municipalidades de la antigua provincia de Valdivia, y me correspondió, junto a otros alcaldes y alcaldesas y la ciudadanía toda, liderar el proceso de creación de esta región de los ríos, que fue un apronte, diría Jorge, porque hubo que hacer modificaciones a la Constitución del 80, precisamente para poder lograr el objetivo de crear una nueva región.
Y creo que el objetivo de la región se logró y ha sido positivo para nuestro territorio. Hay matices, hay cosas que uno quisiera que fueran mejor, pero en general no depender de Puerto Montt hoy día es una tremenda ventaja para este territorio. Pero decía que no me puedo despojar de mi trayectoria de alcalde. Yo soy un municipalista, soy regionalista y creo que los elementos vinculados a la descentralización efectiva del país, el fortalecimiento de nuestras municipalidades, la mayor autonomía para nuestras regiones. Allí hay algunas anomalías que yo creo que de las cuales tenemos que hacernos cargo. Van a marcar también mi impronta, pero en el Consejo Constitucional. Pero creo que lo que hay que decir es que nosotros enfrentamos un escenario que inicia con el acuerdo político de los 12 puntos, que establecen los bordes generales en que los distintos órganos de este proceso van a actuar. De hecho, ya tenemos desde marzo y prácticamente culminando el proceso de redacción del borrador por parte del Consejo de Expertos, o la Comisión de Expertos, que a mi juicio, cuando uno lee las normas que ya están prácticamente acordadas, yo creo que están a pocos días de finalizar ese proceso, creo que ese conjunto de profesionales, expertos, representativos de la amplia gama política del país, nos han puesto, creo, Jorge, la vara muy alta, porque en el fondo han hecho un tremendo esfuerzo por evitar que a partir de una ideología específica lleguemos a una confrontación de ideas que finalmente no conduce a nada. Yo creo que el borrador que presenta hoy día el Comité de Expertos es un avance significativo y que por lo demás da marco y rango constitucional a este debate. Yo soy optimista, entonces, que en el sentido de que vamos a establecer una relación, yo diría, virtuosa, pese a nuestras diferencias. Debatiremos los puntos en donde tenemos diferencia con altura de miras, con respeto, pero siempre pensando en Chile. Y a mí una de las cuestiones que más me motiva y creo que es esencial es el punto quinto de los 12 del acuerdo, que tiene que ver con el carácter del Estado chileno. Afortunadamente, todas las fuerzas políticas concluyeron de que el Estado del futuro, es decir, post nueva Constitución, debe ser un Estado social, democrático, de derecho. Y eso implica entonces, por supuesto, una primera y fundamental responsabilidad del Estado en el sentido de cómo asegurar derechos sociales básicos como la vivienda, la salud, la educación, las pensiones, que han estado generando muchísimas insatisfacciones en el país, pero también abre responsablemente un espacio para que sectores privados puedan también ofrecer, ¿verdad?, estos mismos derechos. A mí me parece que es razonable, pero lo esencial, a mi juicio, es la responsabilidad del Estado. Y creo que cuando nosotros ya a partir del 7 de junio tengamos a mano y comencemos nuestra discusión sobre la propuesta del borrador, creo que vamos a estar todos en disposición a buscar lo mejor para Chile. Eso es lo que me motiva y me alegra coincidir con Jorge en la actitud, digamos, de cómo enfrentar este proceso. Así que, satisfecho por eso, profesor. Me tomo de las palabras de don Alejandro para preguntarle a Jorge precisamente su posición respecto a la necesidad de profundizar en descentralización y en lo relativo a la cuestión del Estado social. De hecho, es un hecho noticioso que de manera transversal, tanto los expertos de izquierda como de derecha celebraron el acuerdo relativo a consagrar en la propuesta del Estado social. Me gustaría tu opinión, Jorge, sobre esos dos puntos. Bueno, vamos a partir por descentralización. Creo que es un tema quizás mucho más de sentir común, la necesidad que un país como el nuestro, tan largo, ¿no es cierto?, y angosto, de difícil quizás administración, bajo
otro sistema distinto que las regiones. Me imagino quizás un Estado federal. ¿Cómo aplicar un Estado federal en una geografía tan extensa y tan angosta? Puede ser, ¿no es cierto?, el Estado organizado a través de regiones y a través de su regionalización, un mejor sistema de administración territorial. Lo dejo planteado como una pregunta a ustedes. Yo creo que sí, pero el punto es cómo dotar a este Estado descentralizado a través de una organización territorial de regiones, cómo dotarlo de mayor eficiencia en la materia de toma de religiones, de la toma de decisiones. Porque la verdad de las cosas es que tenemos actualmente un problema que radica esencialmente en el centralismo de la toma de decisiones que son fundamentales para el desarrollo del país, para el desarrollo de las regiones, para el desarrollo de las comunas y de las localidades. Y esto dice relación, precisamente lo he venido diciendo hace mucho tiempo, a una deficiencia, a una eventual deficiencia en la existencia de ciertos servicios que están actualmente dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, y que sin perjuicio de tener personalidad jurídica, patrimonio propio y directores regionales, ¿no es cierto?, tienen que continuamente dirigirse a Santiago a pedir autorización a los ministerios respectivos. Hay un cuello de botella tremendo hoy en día con el Ministerio de Desarrollo Social y las fichas IDI y los planes y programas que tienen que aprobarse para determinar si existe una rentabilidad social de los proyectos que se pretenden desarrollar en regiones. Y eso implica una pérdida de tiempo tremenda. Todavía recuerdo, creo que estábamos en esta misma sala con otros candidatos en época de campaña, cuando me tocó conversar del tema del puente Cochrane. Un puente que en realidad, luego de una evaluación ambiental muy extensa y luego de una decisión de diseño que casi no pasó por la comuna, sino que por el Ministerio de Obras Públicas, tuvo que esperar largos años para recién obtener una aprobación presupuestaria y posteriormente una resolución de calificación ambiental en atención a los impactos ambientales que produciría este proyecto y que todavía no comienza su ejecución material. Y es por eso que creo que es determinante poder hacer ciertos cambios que de repente van más allá o van más lejos que los cambios o modificaciones que puedan tener carácter constitucional, sino que poder dotar de la confianza a los servicios públicos de las regiones para que puedan asumir responsabilidades de manera eficiente, adecuada, rápida. Y eso pasa ciertamente por fortalecer nuestro sistema de regionalización, creo yo, a mi parecer. Eso con respecto a la primera pregunta. Espero haber sido quizás lo más claro. Si hay alguna consulta, ustedes creo que se pueden hacer después. En lo relativo a los 12 bordes, creo de que efectivamente, como dice Alejandro, esto fue resultado de un acuerdo de ciertos conglomerados políticos, de los cuales debo prevenir, no participó el partido que represento, del cual soy parte. Sin perjuicio de ello, la decisión de participar en el proceso constitucional obedeció a una decisión también de carácter democrático, a una decisión de poder tener parte de las decisiones importantes que se puedan tomar dentro del país. Si bien es cierto,
hoy en día tenemos vigente una constitución que en ninguna parte consagra lo que ustedes quizás ya han estudiado, que se llama el Estado subsidiario. Sin embargo, el Estado subsidiario se desprende de ciertas disposiciones constitucionales. ¿De cuáles? A ver. El artículo 1. Ya. ¿De cuál otro? Del 1921, pues. Muy bien. ¿Usted no es alumno? Efectivamente. Precisamente, el Estado subsidiario es una elaboración doctrinal que se desprende de ciertas disposiciones constitucionales, pero no lo encontramos transcrito a través de un título determinado, ¿no es cierto?, que podamos leerlo, del Estado subsidiario chileno en la Constitución. No lo encontramos así. Bueno, es probable, no quiero adelantar nada, que una quizás eventual forma de llegar a un acuerdo pueda ser similar a lo que tenemos hoy en día. Hoy en día en Chile no tenemos un Estado subsidiario de manera total o 100% subsidiario. Nosotros tenemos un Estado que es subsidiario y en parte también solidario. Es solidario respecto de muchas materias que están enfocadas precisamente a satisfacer necesidades de las familias con más necesidades, no estableciendo una base común de acceso para todos los chilenos. Pero sí tenemos la posibilidad de otorgar vacuna contra el COVID o contra la influenza a todo quien quiera poder vacunarse, o de otorgar subsidios habitacionales, o bien de otorgar acceso a la salud con ciertas, ¿no es cierto?, limitaciones que están relacionadas al acceso de las familias de más, o bien relacionadas a las familias de más escasos recursos. Pero si bien es cierto, creo yo de que es un tema que es importante poder abordar a través del diálogo, va a ser necesario precisamente establecer o concordar cómo vamos a llegar, ¿no es cierto?, a esos acuerdos que están establecidos como bordes actualmente y que entendemos deben ser respetados. Así que es un desafío que es bastante arduo. Vamos a claramente a tener que conversar, a tener que dialogar. Y esto tiene que ser un ejemplo para ustedes que están en formación. Porque el alumno de Derecho se forma en realidad, básicamente hoy en día, más que para el diálogo, para la litigación. Ustedes se están formando para entrar en un proceso con un tribunal que es un intermediador que va a resolver sus controversias. Aquí nosotros en realidad no tenemos un tribunal que resuelva nuestras controversias. Eventualmente puede ser el comité de admisibilidad, ¿no es cierto? Pero la idea es poder representarlos a todos ustedes, a todo el pueblo de Chile, a través del diálogo y el consenso. Eso es lo que les puedo decir. Ojalá que haya sido lo suficientemente claro. Y yo les voy a formular una última pregunta para luego dar espacio a los asistentes que van a interactuar con ustedes. Para nadie es un secreto que el proceso actual se desarrolla en un contexto de desconfianza, de desinterés. De hecho, la alta participación estuvo asociada al carácter obligatorio del voto. ¿Qué medidas ustedes estiman necesarias para reencantar a la ciudadanía con el proceso constituyente? Y partimos por usted. Quisiera hacer un pequeño, por ejemplo, comentar un poco, si me lo permite, lo que decía Jorge. Yo creo que el consenso de los 12 puntos, de los 12 bordes, como se ha definido, contiene también un segundo consenso que a mí me parece fundamental poner sobre la mesa y tiene que ver con la necesidad de
superar, quiero decir, desde el punto de vista de los procesos históricos, la Constitución del 80. No quiero aquí, yo tengo un sesgo, podría tener un sesgo político, Jorge, pero quiero evitar, digamos, eso porque me parece que es más técnica la... Yo agradezco que sea así el diálogo, ¿me desde un entiendes? punto de vista más técnico. Porque la Constitución del 80, en su origen, es ilegítima. Yo creo que ahí hay un consenso generalizado en el país, por las condiciones generales de dictadura que vivimos en esa época. Pero también ya tiene más de 40 años de aplicación. Y evidentemente en estos 44, no sé exactamente la cantidad de años, que han transcurrido, nuestra sociedad, el país, también ha cambiado, ha evolucionado. Hoy día hay problemáticas que no podían ser consideradas en el texto del 80. Me refiero, por ejemplo, al cambio climático y sus efectos dramáticos sobre las condiciones generales de la vida natural en nuestro planeta. Entonces, me refiero, por ejemplo, al tema del aseguramiento de derechos sociales fundamentales para las personas. Porque es cierto, si uno revisa el texto de la Constitución del 80, no encontramos en ningún artículo, ningún vocablo que diga Estado subsidiario. Yo por lo menos no lo encontré. No existe, digamos, específicamente el término, digamos, aplicado en el texto. Sin embargo, hay que decir que esa subsidiariedad existente, desde mi perspectiva, opera a través de ciertas normas constitucionales que están plenamente vigentes. Me refiero, por ejemplo, y lo doy solo como ejemplo, Ley General de Educación. Allí hay un instrumento que yo creo que hay que revisar cuando hablemos de Estado Social Democrático de Derecho. ¿Por qué razón? Porque la falencia que ha demostrado ese instrumento de financiamiento específicamente de la educación pública es tan evidente porque lo que se creó en la norma, a través de la norma, fue lo que se ha denominado la unidad de subvención escolar. La unidad de subvención escolar, seguramente ustedes lo saben, es el mecanismo a través del cual el Estado financia la educación pública. Y lo hace con dos falencias, a mi juicio, Jorge, que yo creo que tenemos que revisar. Una lo hace desde el punto de vista de la insuficiencia de los recursos, porque obviamente la unidad de subvención escolar no financia basalmente la educación, es decir, no financia el costo real que tiene el proceso educativo en una escuela. Pero además tiene otra falencia que también es grave, porque obliga al establecimiento educacional a un cálculo trimestral de asistencia media. Entonces, si estamos en una escuela de Panguipulli, de Liquiñe, de Tuve, cualquier comuna de nuestra región, lo más probable es que los factores que inciden en el ausentismo escolar, que son de variado origen, digamos, inciden directamente en el nivel de financiamiento de las escuelas. Por lo tanto, yo creo que allí hay necesidad de un análisis profundo para que cuando en el Consejo Constitucional discutamos los temas vinculados a la educación, podamos analizar con altura de mira, por cierto, con capacidad técnica y con una proyección hacia el futuro, estos elementos, porque la unidad de subvención escolar se repite casi calcadamente con el financiamiento de la atención primaria, que es a través del per cápita. Entonces, ¿qué ocurre en la práctica? Yo creo que eso hay que tenerlo muy presente en esta discusión. Lo que ocurre es que finalmente los municipios, ante el déficit que genera la educación y la salud, tienen obligación, porque no hay alternativa, de inyectar recursos que podrían estar destinados a materias, digamos, de carácter general, pero tienen que ser desviados a la educación y la salud. Entonces, a mí me parece que cuando hablamos de Estado subsidiario y hablamos de Estado social democrático de derecho, tenemos que aterrizar la discusión a aquellos aspectos que impactan negativamente desde el concepto de educación, digamos, desde el concepto de Constitución del 80, en la vida de las personas. Porque si revisamos el tema de la ISAPRE, si
revisamos el tema de las pensiones, vamos a encontrarnos con situaciones similares que merecen una revisión completa y una discusión nuestra en el Consejo Constitucional. Insisto, con el ánimo de perfeccionar, de mejorar, porque nadie pretende refundar Chile. Yo creo que el gran error del proceso anterior fue esta actitud maximalista de querer refundar Chile. Chile tiene una tradición republicana que es un consenso, digamos, que está muy estrechamente en nuestro corazón, en nuestro ser chileno. Por lo tanto, eso para mí es inviolable. De todo lo que ha dicho Alejandro, disculpa Alejandro, sí, no, pero quizás desde un punto de vista más instructivo, los estudiantes, creo que tú pones de relieve tenemos un punto en común. No queremos precisamente refundar Chile. Y podemos empezar a construir cosas a partir de esta premisa. Entonces es importante poder detectar esto. Y te lo aprovecho de decir ahora que estamos en público, esto nos va a servir quizás en el trabajo que vamos a tener en próximas semanas más. Y a partir de esto, poder ir construyendo. Eso era, nada más. Bien. Yo me un poquito... Excelente, pero participación ciudadana. Jorge tocó un tema que a mí también me parece muy relevante, el tema de la descentralización, regionalización y fortalecimiento de los municipios, que tiene que ver precisamente con lo que decía Jorge. Yo actúo en la experiencia de alcalde, ¿verdad? No puedo evitarlo. Yo concibo, a ver, la experiencia concreta, digamos, de quienes vivimos y habitamos los territorios, es que nos damos cuenta que el Estado centralista, eso que escribía muy bien Jorge, digamos, que la decisión de un puente se toma en Santiago y no en la región, finalmente ahoga, inhibe las potencialidades de los territorios. Eso lo vivimos todos los días. Yo considero, por ejemplo, que la elección del gobernador fue un tremendo avance, la gobernadora, un tremendo avance democrático en la movilización de la región. Pero la existencia de una delegación presidencial al lado del gobernador, con un gobernador que solo tiene atribuciones sobre el FNDR y no sobre los fondos sectoriales que bajan a través de los ministerios, evidentemente provoca ahí una colisión y yo diría entorpece, anula la posibilidad de una planificación estratégica distinta del territorio, una planificación estratégica positiva para el territorio. Entonces, cuando yo hablo de descentralización, me refiero a dos elementos que me parecen fundamentales y que van a ser, creo que van a ser parte también de nuestras conversaciones en el Consejo. Uno es que el Estado centralista debe traspasar poder real a las regiones a través de mecanismos que permitan que el gobernador o gobernadora tenga potestad sobre la representación regional de los ministerios sectoriales, eliminando la función que actualmente ejerce la delegación presidencial, que a mí me parece que es una anomalía que debe desaparecer. Segundo, debemos discutir una ley. En realidad nosotros vamos a discutir normas, porque se va a mandatar al legislador, ¿verdad?, a que responda específicamente sobre cómo se van a expresar esas normas generales que vamos a establecer en la Constitución. Normas y principios, sobre todo Entonces, principios. una norma que facilite que el legislador cree un sistema de rentas regionales. Porque yo puedo tener poder político, y es lo que le pasa un poco al gobernador en nuestra región, pero no tengo ninguna palanca financiera para gestionar y responder a mis vecinos de la región. Entonces, una ley de rentas regionales es fundamental. Y también eso tiene que ir asociado a un perfeccionamiento de los municipios. El municipio, ustedes saben, es la puerta de entrada al Estado. En Panguipulli, en cualquier comuna, en Lanco, en Lago Ranco, en Futrono, la Unión, la ciudadanía de las comunas llegan al municipio porque es la puerta de entrada a los servicios. Y estos municipios, por distintas causas que no vale la pena hoy día analizar, están subdotados
en autonomía, atribuciones y financiamiento. Por lo tanto, necesitamos revisar esa situación. Y respecto del mismo marco, digamos, yo creo que nosotros, Jorge, debiéramos ser capaces de proponer, revisar, digamos, las facultades que el legislador tiene, en este caso el Ejecutivo, sobre la actual división político-administrativa del país. ¿Por qué lo digo? Porque en nuestra región se da el caso que hay un conjunto territorial que yo llamo Lanco, Panguipulli y Los Lagos, que necesitan se les reponga lo que históricamente fue el tercer eje geopolítico de este territorio valdiviano. Ustedes han de saber que en el origen de este territorio, estamos hablando ya de varios años, 100 años por lo menos, 150 años, los ejes históricos fueron la Unión, Valdivia y Panguipulli. Entonces, en el proceso de creación de la región, nosotros no tuvimos la fuerza para reponer ese tercer eje. Y entonces, cuando yo hablo de mirar y revisar, la capacidad de revisar del legislador la división político-administrativa del país, estoy hablando de la necesidad de que en el caso concreto de nuestra región se revise esa situación y se abra el espacio para que el legislador cree la provincia del norte, la provincia de Panguipulli, lo que va a abrir el espacio también para que una demanda ciudadana, que es la de Coñaripe, Liquiña y Cocura, surja como una comuna distinta de la comuna de Panguipulli. Son cuestiones, hoy día tal vez nos estamos adelantando un poco, Jorge, pero creo que merecen una mirada muy profunda de nuestra parte en el Consejo Constitucional. Jorge, ¿quieres añadir algunos comentarios? Sí, yo concuerdo en la importancia de las autonomías regionales en materia, sobre todo financiera. Creo que esto va de la mano de manera muy estrecha con las facultades también que tiene el gobierno regional, como un órgano coordinador en el gasto fiscal, ¿no es cierto?, regional. Y es por eso que creo que hay ciertas falencias a nivel comunal que dicen relación precisamente con la ejecución de proyectos y con los SECPLAN, que creo que deberían de tener una influencia más marcada a nivel de gobiernos regionales o de fondos FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, para cada región. Pero más que un tema, creo yo, de naturaleza y carácter constitucional, esto creo que viene siendo un tema que es de naturaleza de carácter legal. Y es en ese sentido en que una constitución tiene que establecer o garantizar cuáles van a ser, ¿no es cierto?, los quórum o cuáles van a ser las normas de carácter general que van a permitir dar facilidad en el futuro a legislar respecto de estas materias. Porque no es necesario que todas estas materias estén declaradas y pormenorizadas de manera taxativa en un texto constitucional. El texto constitucional tiene que ser el marco, el camino guía que permite o que permita a los poderes del Estado poder servir con mayor eficiencia al ciudadano. ¿Y cómo? A través de la creación normativa en el Congreso, a través de la ejecución de políticas públicas a través del Ejecutivo. Pero sí, ciertamente se pueden encontrar fórmulas que permitan poder dar facilidad a la ejecución de estos desarrollos regionales, por llamarlos de alguna manera. Hay otro aspecto que, bueno, en realidad que yo no quería dejar de mencionar. Y obviamente que ahí es donde nosotros con Alejandro discrepamos mutuamente. Creo que un texto constitucional puede tener dos características, ¿no es cierto? Un texto constitucional puede tener una característica que básicamente está determinada por su legalidad, y la otra característica
que está determinada por su legitimidad. Y yo creo que todos ustedes, probablemente en Introducción al Derecho, eso lo han visto, lo han estudiado. El texto constitucional actualmente vigente fue el resultado de 418 actas constitucionales trabajadas por varios miembros muy estudiosos que pudieron establecer ciertos criterios y ciertas bases para poder desarrollar un texto que estuviera centrado en la primacía de la persona. Y la centralidad de la norma, ¿no es cierto?, y de la estructura normativa constitucional en la persona, es un criterio muy importante a tener en consideración. La persona es el centro, vale decir que el Estado está al servicio de la persona. Ese es un aspecto que en realidad por sí solo, desde mi punto de vista, se legitima por sí mismo. Podemos tener discrepancias y podemos discutir respecto a este tema. Pero creo que es muy importante poder trabajar precisamente nuestras diferencias en base a un texto constitucional que, legitimado democráticamente a través de plebiscito el 17 de diciembre que viene, pueda establecer una base que es garantizar que el Estado esté al servicio de la persona. Hay ciertos países, obviamente, que esta garantía también la consagran, pero no trabajan idealmente de acuerdo a esos principios. Creo fundamental que podamos concluir en un texto que sea armónico en el sentido de poder garantizar precisamente esa base, ese principio que para mí es fundamental. Eso quería agregar. Bien, vamos a abrir un espacio de preguntas de los asistentes. Les agradecería que las preguntas sean concretas y sus respuestas también en función del tiempo disponible. El profesor Cofré nos había solicitado la palabra. Luego... Gracias. En primer lugar, felicito a la universidad que tenga esta iniciativa tan interesante, ¿no? No todos lados. Mire, para que me entiendan, porque quizá voy a usar unas palabras que ustedes van a poder comprender. Yo soy profesor de filosofía del derecho y filosofía política. Entonces, una constitución no debe partir de la constitución, sino que parte de un estrato que es más alto, y es la concepción política que tenemos de la sociedad. ¿Qué queremos como una sociedad nosotros? Y una vez que tenemos claro eso, entonces bajamos al segundo nivel, que es como una suerte de ingeniería. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí se transforma el constitucionalista que escribe la Constitución en un ingeniero, en cierto modo, que conoce una tecnología, que es la tecnología constitucional, el derecho en general, redacta lo que esa sociedad políticamente quiere. Y uno, si mira la historia, y hay que mirarla, la gran divergencia que captamos en el mundo contemporáneo comienza con la Revolución Francesa, y aunque sean esos conceptos básicos que la Revolución Francesa instala, siguen vigentes hoy día. Libertad, igualdad y fraternidad. La fraternidad ha ido cayendo con el tiempo, pero la libertad no, y la igualdad tampoco. Y nosotros podríamos decir que vamos a distinguir y podemos distinguir las posiciones políticas en la medida que se acerquen a la libertad o en la medida que se acerquen a la igualdad. Algunas posturas políticas dirán libertad y cuanto más libertad mejor, con el riesgo de que podemos llevar la libertad a su límite. O igualdad y cuanto igualdad, más igualdad mejor, con el riesgo de que podemos llevar la igualdad a su límite. Porque dicen los expertos en esta materia que se produce una relación inversamente proporcional. O sea, cuanto más libertad, menos igualdad, y cuanto más igualdad, menos libertad. Eso queda en el plano de lo teórico. Ahora, cuando eso hay que bajarlo al plano práctico, ocurren cosas realmente difíciles. Entonces tenemos una gran esperanza de que ninguna de las posiciones
tienda a ir a sus extremos y dejen en el centro de la campana de Gauss, donde está la inmensa mayoría de las personas, que somos nosotros, y que aspiramos a tener libertad, pero también igualdad. Y esa idea queda muy bien concentrada. ¿Ah? Y algo de fraternidad. Ojalá. Y esa idea queda muy bien concentrada, digamos, en esta idea de un Estado social y democrático de derecho, pero que a su vez, tal como lo ha dicho el Consejo, tenga límites en las disponibilidades financieras del Estado. Porque si no tenemos riqueza y no tenemos trabajo, cualquier idea social se transforma en un mero sueño. Así que esas cosas yo creo que son de gran importancia, y yo me vi sumamente alarmado cuando la primera convención constitucional comenzó a trabajar y describió a Chile en sus primeros artículos, sobre todo en el primero, como un Estado multinacional y multicultural. Plurinacional. Y la idea de un Estado social y democrático de derecho desapareció. Bueno, eso me llevó a mí, yo soy columnista de Radio Bio Bio, a escribir un artículo en que reclamaba intensamente sobre ese punto. Y decía que no encontraríamos ninguna constitución europea, ni siquiera sudamericana, ni siquiera la boliviana, que no partiera declarando que la nación es un Estado democrático, pluralista, de derecho, social, algunos de derecho, sin que eso sea incompatible, como por ejemplo con algunas constituciones del norte de Europa, y especialmente la alemana, donde pueden convivir perfectamente bien las dos tradiciones. Y esto aterriza en una cosa sumamente concreta, que es sobre la cual yo les pediría a ustedes no un pronunciamiento, sino una opinión. Yo no sé lo que va a pasar en el Consejo. Pareciera ser que desde el punto de vista racional, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista ciudadano, no hay nada mejor que poder elegir, o sea, que uno tenga ciertas cuotas de libertad. De modo que si yo voy a un restaurante y me ponen una carta, por lo menos que tenga dos cosas que elegir, pescado y carne. Pero si yo voy a un restaurante donde me dice, le paso la carta, ya tiene la carta, y en la carta solamente hay carne, ¿qué elección puedo hacer yo? Si un Estado me compele, por ejemplo, a que mi salud yo solamente tengo que tomarla del Estado, y que habrá un monopolio estatal de salud, y que no hay ninguna posibilidad de que pueda haber una salud privada, entonces yo me siento forzado, me siento constreñido, me siento presionado, porque en realidad eso es una cosa que veo yo. Si yo quiero mandar a mi hijo, a mi nieto, ¿no es cierto?, a un colegio público, a uno privado, a una universidad pública, a una privada, lo verá la familia y lo verá el propio muchacho. Ojalá que el Estado tenga las mejores universidades, los mejores colegios, los mejores hospitales, para que yo tenga efectivamente la elección y digo, mire, no quiero el sistema privado, prefiero el sistema público. O al revés. Entonces, ¿por qué es bueno esta posibilidad mínima de elección? Porque si usted tiene un sistema que sea solamente estatal, no tiene con quién competir. Y se transforma en algo absolutamente a poco andar, en algo que no funciona, ¿no? Por el otro lado, si usted deja que las instituciones privadas funcionen libremente sin control alguno del Estado, con leyes fáciles y que no tienen, y que, por ejemplo, como ha ocurrido en Chile, que grandes delitos son condenados con una clase de ética, entonces uno dice, eso tampoco funciona. No puede ser. Así que, si usted me dice, mire, yo soy partidario y el grupo político que representamos, de respetar ese mínimo de libertad que debería tener el ciudadano para elegir entre una cosa y la otra, y si usted me dice lo mismo, yo realmente creo que hayan llegado a un consenso. Y consenso no quiere decir que todos tenemos que estar absolutamente de acuerdo, sino que consenso quiere decir otra cosa, tolerar posiciones distintas, ¿no? Uno dice, mire, no es lo que yo hubiese querido otra cosa, sin embargo, como yo me debo a Chile y no a mi partido, entiendo que hay mucha gente que piensa como usted, tolero esa posición y la asumo, aunque sea pragmáticamente. Y eso sería todo lo que le pedimos.
No le pedimos más. Si ustedes llegan a ese punto central de acuerdo, van a sacar adelante una constitución. Pero, si dicen, no, yo soy libertario, estilo Milei, por ejemplo, que yo le tengo simpatía, pero dice, oiga, ¿se puede hacer un camino rural? Que lo hagan los interesados, dice. Pero, hombre, los interesados, pobres campesinos que no tienen dinero para hacerlo. Ah, bueno, si lo hace el Estado, entonces es un robo. No, no es un robo. Es una igualdad de condiciones mínimas y fundamentales. Incluso en los principios, que yo invito a todos ustedes a leer, por favor, las páginas web, de qué es lo que propone el Partido Republicano en sus principios, qué es lo que propone el Partido Socialista, el Partido Comunista, etcétera. Y ahí se van a despejar muchas dudas. Entonces, incluso ahí está reconocido eso. Seamos consecuentes con eso y yo creo que vamos a tener éxito. Recogemos otra pregunta para que ustedes respondan. Leandro. Sí, gracias. Leandro Paredes, yo tampoco soy estudiante, soy presidente de una fundación Poder, que nos dedicamos entre otros temas al tema constitucional. Yo tengo dos preguntas para Jorge, porque los pensamientos y planteamientos de Alejandro los conozco de bien cerca. Esperemos que pasen la... Creo que ocurre que tienen clase, algunos más. Me gustó mucho lo que dijo usted, ¿eh? Sí, dos preguntas, Jorge. Una que pasó un poco el voleo, que me imagino que después se va depurando en el camino, y tiene que ver con los foros de aprobación de las leyes. Actualmente tenemos distintos foros que lo manejan, digamos, hay mayoría simple, 3/5, 4/7, 2/3, fueron calificados, pero evidentemente que como muchos de los temas van a quedar dispuestos para que se legisle, ¿cuál va a ser el texto de la Convención Constitucional planteado solamente el fórum de mayoría? Y para algunas excepciones, unos fórum más reforzados. Pero, en tu opinión, ¿cuál sería el escalón de quórums para aprobación de leyes respecto de qué tipos, digamos? Porque actualmente, como te digo, tenemos este escalón de 4 o 5 quórums que son distintos y eso evidentemente que limita a veces la posibilidad de reformar algunos aspectos. Por ejemplo, la seguridad social con la Constitución actual en Chile requiere siempre 2/3 del Congreso. Eso como primera pregunta. Lo segundo, en relación al principio de subsidiariedad. Y efectivamente hay que separar el principio de subsidiariedad respecto del Estado subsidiario o al carácter subsidiario del Estado. Porque el principio de subsidiariedad no solo está en la Constitución del 80, viene incluso desde antes. En la Constitución de 1925 también estaba recogido, porque históricamente emerge la idea de subsidiariedad y otras fuentes filosóficas a partir de la doctrina social de la Iglesia. Y eso es lo que permite que exista iniciativa privada. O sea, la Universidad Católica comenzó a funcionar en Chile, se abrieron colegios confesionales en el país, precisamente sobre esa idea de que el Estado no tiene que monopolizar aspectos en los cuales tiene que haber libertad y posibilidad de elegir. Sin embargo, el carácter subsidiario de la Constitución actual en el Estado actual, la diferencia que introduce es que el Estado, al abstenerse de intervenir en algunos aspectos, por ejemplo, derechos sociales, deja la iniciativa exclusiva a los privados, seguridad social y las AFP. Y en las AFP tenemos el problema porque cuando opera de la manera en que funciona, la condición subsidiaria neoliberal, que ya no es la concepción de la Iglesia Católica, la concepción subsidiaria neoliberal, produce el problema de que se convierten en un mercado, y los que son derechos sociales se convierten en mercancías. Y en el sistema de AFP, en el sistema de seguridad social, se produce el contraste año tras año de que las personas bajan las pensiones porque es un sistema de inversión donde hay pérdidas anuales y contrasta con utilidades exorbitantes de las AFP. Y eso evidentemente genera un problema. Entonces, ahí, Jorge, mi pregunta, la primera es la más sencilla, pero esta segunda es más compleja, me da la impresión justamente, recogiendo lo que planteaba la intervención anterior, que va a haber un consenso muy grande en la primera idea de subsidiariedad. Y mi pregunta es respecto de la segunda. ¿Habrá posibilidad de arribar al consenso únicamente en la primera e ir dejando atrás sobre la idea de que el Estado social y democrático de derecho elimina la posibilidad de que los derechos sociales sean un mercado? Eso. Les pido, por favor, brevedad en su Sí, respuesta, muy breve. porque Ya, hay estudiantes que van a entrar en esta sala. Leandro, respecto de tu primera pregunta que dice relación con los fórums constitucionales para la aprobación de leyes, en mi concepto, esto es mi percepción personal, creo que los quórums deben existir en atención a la importancia legislativa que merece la aprobación de determinadas materias de leyes. Ahora bien, determinados sectores políticos han cuestionado o han criticado
desde hace algún tiempo esta parte que los quórums demasiado altos limitan la posibilidad de realizar reformas que muchas veces son necesarias. Sí, efectivamente, eso está sucediendo en Chile, pero está sucediendo por la imposibilidad o la dificultad de poder concitar el Congreso las mayorías necesarias para poder obtener los quórums que merecen las modificaciones o las elaboraciones normativas de determinadas materias para poder ser aplicadas. Pero eso no tiene básicamente un origen en el quórum en particular per se. El problema está, quiero ser muy claro, el problema está en el sistema político, ¿no es cierto?, que actualmente tenemos, que es un sistema político que está altamente influido por un sistema electoral que no permite o que ha dificultado poder llegar en el Congreso a los consensos necesarios para la aprobación normativa con la utilización de los quórums que la actual Constitución establecía y establece. Entonces creo que más allá de un problema de quórum constitucional para la aprobación de materias determinadas, que creo que son absolutamente necesarios, porque los quórums en realidad son un instrumento de defensa de la democracia. Yo los entiendo así. Los quórums altos para la aprobación de determinadas materias de ley tienen un objeto, que es precisamente proteger la democracia. Y bueno, ese quizás puede ser un tema más filosófico que podemos discutir en otro momento, pero el problema no creo radique en los quórums, el problema radica en las mayorías necesarias para poder llegar a esos quórums. Porque cuando nosotros tenemos un sistema que es proporcional progresivo, o DON, que en realidad favorece quizás a la plurirepresentatividad política en el Congreso, es difícil que podamos llegar a esos quórums establecidos originalmente en esta Constitución vigente. Entonces, evidentemente teníamos un sistema, que era el sistema binominal, que se derogó el año 2016, y que en realidad después pudimos lamentablemente entender de que ese sistema binominal era un traje a la medida de la Constitución, en realidad, que tenemos actualmente vigente. Ese es el problema. No creo que sea un problema más allá enfocado a los quórums. Y respecto de tu segunda pregunta, creo de que es un tema que la verdad las cosas que no quiero emitir un pronunciamiento quizás previo. Creo que lo que tú planteas va a tener que ser necesariamente objeto de mucho diálogo. Sí, de mucho diálogo, porque creo, en mi percepción, que lo que se entiende doctrinalmente como sistema subsidiario y como sistema social de derechos pueden ambos convivir de cierta forma y en determinados aspectos para poder, obviamente, satisfacer las inquietudes y necesidades de la mayoría del pueblo de Chile. Eso es lo que yo quería señalar. Cerramos con don Alejandro. Okay. Estamos contra el tiempo, lamentablemente. Pero yo me he preguntado, incluso ya en campaña, porque me preguntaba, a propósito de lo que usted señaló, ¿qué me puede venir a mí, a Jorge, que es republicano? ¿Qué hay en común, digamos? Sinceramente me lo pregunté, porque suponía que podía quedar en el Consejo. Y creo que la pregunta es legítima, porque yo descubrí en esa reflexión que sí hay algo que me une a mí, socialista, izquierda, en toda mi historia, ¿no es cierto?, por el paso de la dictadura y las consecuencias que tuvo en mi vida y de millones de personas. Sí descubrí que hay algo que nos une, y es que estos jóvenes, los que van a venir en el futuro, necesitan un país estable, un país que les asegure paz social, un país que permita el tratamiento de nuestros conflictos de manera civilizada, para que nunca más ocurran las atrocidades que se han vivido en todo el mundo. Eso me une a Jorge, y pienso que estoy en condiciones de plantearlo incluso en el Consejo, porque
de otra forma no podríamos convivir. Y entonces si esta fuera efectivamente el punto fundamental de unión, de coincidencia fundamental, filosófica, material, debemos preguntarnos entonces qué características debe tener el país para que eso sea posible. Y yo creo que, claro, debe ser, como usted dice, un país con libertad, con igualdad y algo de fraternidad que vamos a tener que recuperar a través de la política, pero principalmente resolver las inequidades que afectan a nuestra nación. El origen de todos nuestros conflictos políticos, hay que decirlo, es las inmensas carencias, a pesar de todos los avances que millones de chilenos y chilenas viven diariamente. Entonces, nosotros en la Constitución nueva no vamos a asegurar la solución inmediata a esos problemas, pero vamos a crear las condiciones, el acuerdo político general que nos va a permitir implementar políticas públicas modernas. Y pensando especialmente en los jóvenes, porque ellos van a ser los líderes que nos van a reemplazar a nosotros, algunos ya están un poquito viejitos, digamos, pero es el futuro. Yo creo que esta discusión es el futuro. Y ustedes, los jóvenes, las muchachas y los muchachos, tienen que apropiarse de este proceso. Vamos a tener procesos de participación ciudadana, mecanismos, y yo quiero comprometerme también, y yo estoy seguro que Jorge lo va a hacer, a volver a nuestra región, a tener, ojalá, cientos de encuentros como este, en donde podamos discutir, conversar, ponernos de acuerdo, nutrirnos un poco para enfrentar este tremendo desafío de darle a Chile una nueva constitución. Y la universidad está disponible para eso, y les agradecemos a ambos su participación. Sí, claro. Hola, Vale. Afuera de la sala. Es que tiene que firmar, es con Mi teléfono 99. Sí, para que le Agrega WhatsApp, quedamos conectados. ¿Te parece? chicos, por favor.